Ya. Bueno, buenas tardes. Disculpen porque no hubo ayudantía el jueves porque estuve un poco ocupado. Y bueno, ya vamos a empezar con la ayudantía hoy. Me avisaron que van a tener, creo, examen la próxima semana, si no estoy mal. El 3 de agosto, creo. Así que vamos a hacer varios ejercicios. Van a entrarles números y cadenas, ¿cierto? Si no me equivoco. Entonces vamos a hacer ejercicios de esto. Respecto a lo que es la clase cadena, ¿tuvieran alguna duda o quieren que la repasemos rápido para ver? ¿O quieren que directo nos Lo del vayamos a hacer práctico, sí, ejercicio? ¿Lo del práctico quieren que lo hagamos? Lo de, a ver, sí, vi uno, ese que Sí, el dice práctico. ejercicios cadena, ese de ahí. Este de aquí, a ver, no sé si se puede enviar imágenes, pero voy a mandar eso. El que dice resolver, contar cuántos caracteres numéricos tiene la cadena, que no está junto con otro tipo de caracteres, ese. La 4. A ver, voy a mandar, no sé si manda fotos, no, no manda fotos. Pero a ver, Porfa. estoy viendo, porque no sé si estoy en el práctico correcto. Vamos a ver. Este de acá, este práctico de acá. Este, ¿está bien? Hola. Sí, ese. sí. Ahí ya. A ver qué dice la 4. Realizar un método que calcule el valor de una expresión aritmética almacenada en la cadena. Por ejemplo, 2 más 1 por 3 menos 4. La respuesta 5. Ah, ya. Ya, bueno, entonces lo hacemos eso. Ya, a ver, vamos a ponerlo primero esto en la pizarra. Primero vamos a analizar el ejercicio, porque si no lo analizamos y empezamos a codificar así nomás, no nos va a salir. Vamos a ponerlo acá el enunciado. Ya, vamos a borrar esto. Ya, como estaba diciendo, ahora sí. Ya, tenemos este enunciado que nos dice que vamos a realizar un método que calcule el valor de una expresión aritmética almacenada en la cadena. Ejemplo, 2 más 1 por 3 más 4. Primero, lo que hay que hacer es tratar de dividir esto, o sea, todo el ejercicio en pasos. ¿Para qué? Para que cada paso lo podamos volver una función, así como habíamos hecho el último en la anterior ayudantía. Entonces, ¿qué dice acá? Que realicemos ya el método ese. Ya lo primero que podemos ver es que lo que acaba de entrar va a ser una cadena. Vamos a ver ahorita si va a ser función o procedimiento. Digamos, va a ser 2 más 1 por 3 menos 4 es el ejemplo, ¿no? Tiene que funcionar para cualquier caso en sí esto. Esto, al igual que... Esto es un 1. Esto, al igual que lo que es el contar palabra, si se dan cuenta, cada número está separado por un carácter especial en sí. Tal como un signo, vamos a poner esto con rojo, un signo que pueden ser este de suma, de multiplicación o de resta, y también está separado por otro tipo de carácter que es esto, los paréntesis, para separar las expresiones. Y ahora, ahora sí, tenemos dos tipos de caracteres que separan, lo que son los paréntesis y lo que son los signos. Entonces podemos deducir de esto dos cosas. Uno, que por ahí tengamos una función que nos diga, qué sé yo, reconocer operación. Después vamos a ver qué vamos a hacer ahí. Voy a ponerlo con el color respectivo, mejor, con rojo. Una función que se llame tal vez reconocer signo. Lo que tenemos que hacer es primero dividir. Ahorita vamos a analizar cómo lo vamos a hacer o qué pasos podría conllevar, ¿ya? Podríamos reconocer signo. ¿Qué más podríamos hacer? Como tenemos también separamos con paréntesis y si se dan cuenta, cada dos paréntesis, uno de abrir y otro de cerrar, nos va a dar una expresión, o sea, una operación, mejor dicho. Tal que puede ser esto una suma o una resta o multiplicación. Si se dan cuenta aquí igual, cierra paréntesis y abre paréntesis y así sigue. No puede hacer una si no termina otra. Entonces, puede ser otra que sea sacar expresión de paréntesis, tal vez.
expresión de paréntesis. Después, ¿qué más hay? Hasta ahora simplemente sería eso, pero tendríamos, como esto es una cadena en sí, también tenemos que hacer que tome, además de reconocer signo, tenemos que hacer la operación, ¿cierto? Tenemos que realizar la operación. Ya. Esos podrían ser nuestras posibles dos funciones que aún no sabemos si pueden volverse aún más funciones o procedimientos. Ahorita todavía no sabemos qué tipo son. Y ahora, la función en sí, la general de todas, que si va a ser una función o un procedimiento, tenemos que reconocerlo. A ver, esto va a ser una cadena, ¿cierto? O sea, es la string que va a tener nuestra... Bueno, no es una string, es un vector de caracteres, si no me equivoco. Este de acá, ¿cierto? Son los caracteres. Ya, tenemos eso. Eso va a estar en nuestra clase. Entonces no vamos a tener que meter una cadena por por teclado, por así decirlo, sino o por una función mejor. No va a estar como valor de entrada, sino que esto ya va a estar previamente cargado. Solo vamos a tener la función calcular, digamos. Entonces, como no vamos a tener datos de entrada y solo vamos a trabajar con lo que ya tenemos, y la respuesta es un valor, al decirnos que retorna algo, ya sabemos que es una función. Se puede hacer un artificio para hacer que sea un procedimiento, pero en este caso lo vamos a tomar como una función. Luego les voy a explicar lo de cómo podemos hacer que sea en forma de procedimiento, que sería con lo que dice el ingeniero a veces que es de referencia. En este caso vamos a poner aquí, digamos, imagínense que esta es la clase. No va a entrar nada porque el valor ya lo va a tener dentro, pero sí va a retornar algo, que es un valor numérico. O tal vez un string, pero lo vamos a hacer como que retorne un entero, ¿ok? Valor numérico de la operación. Ya entonces ya reconocimos eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo vamos a llegar a hacer estos dos de acá. Reconocer signo y sacar la expresión del paréntesis. Empecemos con el número 1. ¿Cómo vamos a reconocer el signo? Bueno, mejor sería que primero saquemos las expresiones, porque si se dan cuenta, una vez tenemos las expresiones, ya podemos hacer lo que se nos da la gana con ellas, ¿cierto? Porque miren, si tenemos esta expresión, luego simplemente detectamos signo y luego el resultado. Luego otra vez sacamos esta expresión. Como ya tenemos el resultado de esta, ya podemos seguir detectar signo y así. Sacas expresión y así. Entonces es algo así como que tenemos que comenzar del paréntesis más pequeñito, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer primero lo que es encontrar expresión, que era en azul, si no me equivoco. Sí, en azul. Vamos a poner acá encontrar expresión. Ya. Ya digamos que tenemos ya ese, lo vamos a poner con comas separadas como si fuera carácter por carácter. Es paréntesis, coma, paréntesis, así, coma 2, coma más, coma 1, coma paréntesis, coma multiplicación, coma 3 para poder explicarlo, coma paréntesis, coma menos, coma 4 y coma esto. Así es como se ve, ¿cierto? Su string, su cadena, va a tener aquí todos sus elementos, empezando de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos tenemos. Entonces, ¿cómo comenzamos? Lo primero, si se dan cuenta, sería encontrar no el primer paréntesis, sino la expresión más pequeñita, o sea, la que ustedes pueden interpretar. Y luego ir al más grande y así al más grande y así sucesivamente. Ok, entonces, ahora ¿qué hacemos? Tenemos acá
la expresión más pequeña, que es luego de tener 3 paréntesis. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? A ver, analicemos qué valor podemos hacer para poder sacar esa expresión. Y a ver, tenemos paréntesis de entrada. Cerramos y abrimos. Empieza en 1 y termina en 13. Luego el otro está en el 2 y el 7, a ver. Luego el otro está en el 2 y el 10. Estamos poniendo los índices, ahorita índices de los paréntesis, para ver si podemos analizar algo de ahí. ¿Ya? Son estos. 1 y 13 es la expresión más grande. 2 y 10 es la más pequeñita. Y la otra mucho más pequeña es 3 y 7. Ok, ya tenemos esos índices. ¿Hay alguna relación? No mucha, ¿cierto? A ver, podría una hacer la relación de encontrar, buscar una expresión, la más pequeña, empezando a buscar paréntesis tras paréntesis tras paréntesis hasta llegar a un paréntesis que le siga un número. Un paréntesis izquierdo, mejor dicho, porque si tienen un paréntesis así y así, la expresión ya estaría mal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? De encontrar la más pequeña. Entonces, si se dan cuenta, tendríamos que hacer un while que nos llegue hasta el primer paréntesis con un número a su derecha. Porque luego de eso ya podemos sumarle a ese paréntesis el siguiente y así sucesivamente. Pero luego, ¿qué va a pasar cuando tengamos que trabajar con el otro? Tenemos que sacar el otro paréntesis y ya no tiene un número a su izquierda, sino que aquí va a tener otra cosa. A ver cómo vamos a hacer eso. Esto en sí va a dar un resultado, ¿cierto? A ver, 2 más 1, 3. Podemos hacer lo que es crearnos nuestra nueva expresión de manera de que lo vayamos armando. En plan, digamos, vamos a sacar primero 2 más 1, ¿cierto? Eso va a salir bien. Pero luego crearnos una subcadena que sea el valor anterior que nos salió de resultado más, bueno, según el signo, más lo que le sigue, digamos, en este caso 3. Y este sería el resultado más 3. Y luego sacamos otra que sería la más grande, que sería el resultado de esta de acá. Y sumado a lo que tenga acá, digamos, o restado en este caso. Ya, a ver, ahora ¿cómo hacemos eso? A ver, vamos a ver. Podemos encontrarlo primero. A ver, vamos a anotar acá lo que nos puede ser útil. Encontrar el primer paréntesis. El primer paréntesis. O mejor dicho, el más pequeño. El de la expresión más pequeña. Ya. Una vez tengamos ese, podemos ir a ver, poner aquí, sacar todo esto. Esto ya va a ser otra función. Y sacar hasta el otro paréntesis. Una vez hecho eso, podemos hacer un remover expresión de la cadena principal y continuar con esto de acá. Ya. Sí, aquí podemos crear una substring, sacarlo de aquí, dejarlo vacío y volverlo a poner y otra vez volverlo a analizar. Ya.
Creo que ya, más o menos. Primero vamos a hacer empezando sacando esta expresión, ¿ok? A ver, lo vamos a codificar éxito para que podamos hacerlo. Solo de sacar la expresión. Luego vamos a hacer los siguientes pasos. Primero definamos acá arriba. Eso iba a ser la función principal, un procedimiento. ¿Por qué? Porque trabajábamos con... ¿Qué se va a llamar? A ver, es un ejercicio de calcular valor aritmético. ¿Qué se llama? Calcular aritmético. Calcular expresión le voy a poner. De entrada, ¿qué iba a tener? Nada, ¿cierto? Pero, no, iba a ser una función, que estoy hablando. Iba a tener un valor de salida que iba a ser un entero. Aunque podemos igual volver que sea un string. O sea, va a ser un entero, pero le vamos a hacer un toString antes de retornarlo. Para que así podamos imprimirlo, el valor. Ya. Entonces empecemos. Aquí. Calcular expresión, lo vamos a poner súper abajo. Function. Cadena. Calcular expresión. Begin, end. Ya habíamos dicho que vamos a recorrer la cadena, que en sí nuestros caracteres están en el vector caracteres, ¿cierto? Este de acá, este que dice caracteres. Entonces podemos, yo digo que lo copiemos para seguridad, entonces vamos a poner acá vamos a definir un cadena auxiliar, cadena copia le voy a poner. Y le vamos a definir como un array. Uy. Ya. A ver qué pasa acá. Ah, claro, no lo puse en la parte de var. Ya. Y punto y coma. Me faltó definir algo, ¿cierto? Ya, de char. Hay que definirlo exactamente igual como está acá. Listo. Ya tenemos nuestra copia. Y punto y coma acá. Ya hemos definido una cadena en la que vamos a copiar porque no queremos tocar el vector principal porque por ahí lo tenemos que recortar y esas cosas. Y podemos comenzar a sacar la expresión chiquita, la que es la que tiene valores numéricos a ambos lados, tanto a izquierda como a derecha. Entonces, a ver qué tenemos acá. La cadena, podemos hacer un mientras que vamos a avanzar para llegar acá. Mientras no haya, o mientras haya paréntesis, ¿cierto? O sea, hay un paréntesis, no lo... Oh, se trancó esto. Ya, mientras haya paréntesis podemos avanzar al siguiente y al siguiente hasta que encuentre un número. O mejor dicho, mientras el carácter actual sea distinto de un número. Podemos hacer que comience desde que tome un paréntesis, pero como tienen paréntesis al lado, porque si decimos, comenzame en un paréntesis, va a empezar y va a sacar esto. 2 más 1, digamos. Y no queremos que lo saque así con estos paréntesis extra. Solo queremos esta expresión al comienzo. Entonces vamos a sacar esto hasta que encuentre un valor numérico. ¿Ok? Y ahora vamos a ver esto. Mientras pongamos aquí. Aquí vamos a hacer, antes de eso vamos a copiar. Cadena copia va a ser igual a que se llama nuestra principal, se llama caracteres, ¿cierto? Nuestra cadena. Caracteres. Listo. Y ahora empezamos con el while. While
Mientras que dijimos que iba a ser, mientras la cadena no tenga un número en su índice actual. Podemos tener una variable que nos indique el índice o no. Bueno, lo podemos poner aquí que empiece con índice 0. Aquí vamos a poner i integer para poder usarlo. Ya vamos a ponerle i y vamos a definirlo acá. Y es igual a ¿cuánto? A 1, ¿no? Porque ahí empezamos con el primer elemento. Una vez definimos ese índice, podemos iterar por toda nuestra cadena, o sea, ir elemento por elemento. Y ahora empezamos. Cadena copia, subíndice. Mientras la cadena copia no tenga caracteres en un cierto rango, ¿no ve? Entonces vamos a poner eso como está en la parte de acá. Mientras su longitud tenía acá en unos caracteres, podemos hacer esta misma notación mientras no esté en... Y aquí metemos lo que es los números. Mientras la cadena not in... Y aquí le metemos... Podemos ponerlo esto igual en un array, pero lo vamos a definir aquí ahorita para hacerlo más rápido. Bueno, a ver, 1... Bueno, creo que aquí se puede poner 0 al punto, ¿no? A ver, no era así. Bueno, creo que vamos a tener que definirlo uno por uno. Ya no funciona. A ver, 9... 1, 2, 3, ya. Vamos a hacerlo esto. En sí esto lo podemos definir ahí arriba para tener que reutilizarlo y ahorita lo vamos a hacer igual. 3, 4, 5, 6. Aquí tienen que ponerle todos los caracteres para que detectemos que está dentro de un valor numérico. 7, 8 y nos pasamos un dígito. Ya. Ya tenemos, ya tenemos esto. ¿Por qué da error? ¿Por qué da error? Algo estamos definiendo mal. Aquí. Ya, a ver. Ya. Ya tenemos esto y le vamos a poner que mientras la cadena no esté dentro de estos caracteres. Y luego vamos a... porque mientras no esté dentro de estos caracteres puede ser cualquier dato o cualquier valor, mejor dicho, que va a ser en este caso estos paréntesis. Entonces, al decir que mientras... Vamos a sacar esto. Ya, al decir que mientras no llegue en la cadena, o sea, mientras no ocupemos una casilla de la cadena que sea un número, no me lo tome. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue a un número? Vamos a hacer que comience a agarrar la expresión. Ya, entonces vamos a hacer que... mientras que... Ahora, ¿cómo hacemos que avance aquí nuestra cadena? Tenemos que hacer nuestro begin y nuestro end de nuestro while. Esto simplemente va a hacer que tengamos un loop infinito, ¿cierto? Pero aquí, al hacer la condición, vamos a hacer que nuestra cadena avance ahorita, mientras no esté en un dígito. Vamos a hacer que i sea igual a i más 1. Igual pueden ponerle inc i si quieren. Ya. Entonces estamos haciendo ahorita que nuestra cadena siga una y otra vez hasta llegar a un número.
Esto lo va a hacer hasta acá. Ahora, ¿qué hacemos? Ya sabemos que cuando salga de este ciclo va a estar en el primer valor numérico. Aquí lo voy a poner. Cuando salga del ciclo ya estará el índice en un número. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que empezar a sacar la expresión, ¿cierto? Ahora podemos hacerlo. Podemos poner, a ver, sacar expresión, o ahí ya podemos poner, no ver, lo de nuestra función acá que habíamos dicho, encontrar expresión, para poder sacar en algo que podamos calcular estos dos de acá, el 2 más 1. Sacar expresión. ¿Qué podría entrar en nuestro sacar expresión? Si le mandamos toda nuestra cadena. Si se dan cuenta, aquí podemos mandarle dos datos de lo que habíamos puesto al comienzo. Podemos ponerle los índices de los paréntesis, si se dan cuenta. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a mandarle el que habíamos dicho que era el más pequeño, que es el 3 y el 7. Y el 7, como lo encontramos, todavía no lo hemos encontrado, ¿cierto? Entonces vamos a encontrarlo. Tenemos ya el índice, el primer índice. Tenemos que encontrar dónde termina nuestra expresión, en qué índice, para tener dos datos que sean nuestros indicadores del inicio y el final. Y a ver, tenemos entonces los números. Podemos hacer la misma condición otra vez. A ver, vamos a tener el i ahí. Luego podemos avanzar. Podría ser, no sé si el ingeniero les dijo que esto no va a tener espacios o algo así. ¿Le han preguntado eso? Si aquí tiene que tener espacio. Bueno, a ver, vamos a hacer como si trabajara como que le metiera espacios ahí entre medio, quizás. La primera cosa que tendrían que hacer es meterlo toda esta expresión a algo que le quite los espacios, en primer lugar. Así que eso sería para solucionar eso, digamos. Así que vamos a asumir que nuestra expresión está sin espacios. Como nuestra expresión está sin espacios, podemos hacer un mientras. Le sumamos al índice un número y hacemos mientras no sea otra vez un número. Entonces vamos a llegar obviamente hasta el 6, ¿cierto? Porque otra vez va a detenerse cuando sea un número esto de acá. Y luego llegamos al paréntesis, simplemente. Entonces, a ver, lo que les decía era esto. Rayé mucho. A ver cómo borro. Creo que lo puse encima todo. Sí. Qué sad. Ya vamos a ponerlo bien en una hoja otra vez. Para explicarlo mejor. Chan, chan, chan. 2 más 1. Pa. Esto y esto. Y esto. Ya, estaba diciendo que ya tenemos este índice, ¿cierto? El 1, 2, este de acá, el 3, ya lo tenemos. Bueno, en sí, el 4, porque aquí se detuvo. Esto es igual ahí en este momento. Vamos a hacer otro ciclo igualito al que nos hizo llegar acá. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener un signo adelante. Solo que vamos a empezar el ciclo en i más 1. ¿Por qué? Porque si lo empezamos en i, va a encontrar un número al comienzo y va a devolver i de nuevo, digamos. Porque nuestro ciclo lo que hace es hacer mientras encuentre un número, mientras no encuentre número nos devuelve algo, ¿cierto? Ya, entonces tenemos i más 1, donde va a comenzar nuestro ciclo, y vamos a decir, mientras no me encuentre un número, porque este no es número, haceme avanzar, avanzar y avanzar. Entonces va a avanzar y va a decir, encontré número acá, entonces te devuelvo este de acá. Y este es el número 6. Este lo podemos almacenar en un J o en una F le vamos a poner, porque va a ser el final de nuestra expresión. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo traducimos eso a código?
Podemos pegar esta misma expresión de acá. Ahora que lo pienso, podemos ponerlo esto incluso en un arreglo. Ahorita lo vamos a definir. Vamos a poner números array. Números para que no estemos definiendo una y otra vez. Y le vamos a meter este dígito de acá. Array of char. Es para que lo podamos... A ver. Listo. Y números va a ser igual a esto. Ya podemos simplemente poner la variable números para no estar repitiendo datos una y otra vez y otra vez. Ya, volvemos a poner el mismo ciclo. ¿Para qué? Para poder obtener lo que es nuestro segundo número, bueno, nuestro final, el índice del final. Mientras la cadena no esté en números, ¿cierto? Y cuando llegue a números, aquí ya no le vamos a poner i más 1. ¿Por qué? Porque si no lo vamos a perder. Necesitamos ese inicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esa variable. A ver, esperen un ratito. Ya. Vamos a poner aquí nuestra variable f, que dijimos que iba a ser nuestro final. Y luego la vamos a copiar acá, nuestra i. F va a ser igual a ¿qué? A i más 1. ¿Por qué dijimos que iba a ser i más 1? Porque dijimos acá, ¿no ves? Si lo ponemos esa f como este comienzo, nos va a devolver lo mismo. Necesitamos que sea 1 más para comenzar ese ciclo. Y así detecta ese como signo y se salta. Ok. Ya. Una vez encontremos lo que son estos, el final, aquí ya no le ponemos i sino f porque lo que estamos haciendo es avanzar con la f, y aquí igual cadena sub f, no se olviden cambiar la variable que hicimos acá. Una vez ya está todo esto hecho, vamos a tener dos índices a la mano, lo que es i y f, que van a ser 4 y 6, ¿cierto? Y nosotros queremos tomar desde 4 hasta 6. Entonces lo que podemos hacer es hacer una expresión que nos saque esto en una subcadena y luego nos lo devuelva para calcularlo. Ya lo ponemos en otra función, lo que es el calcular, ¿cierto? Y ahorita vamos a poner eso. Ahora vamos a hacer la sacar expresión, lo que dijimos, lo que nos va a sacar. ¿Con qué? Con el inicio y el final. Se lo vamos a mandar. Esa función todavía no está definida. Aquí lo vamos a poner cadenas.sacar expresión. Ups, ya, lo vamos a definir ahí arriba, ¿ok? Inicio y final va a tener. Tenemos la función sacar expresión. ¿Y qué valores estamos metiéndole? Dos índices, ¿cierto? Entonces son dos enteros. Índice inicial va a ser un integer. Y el final va a ser un integer también. ¿Qué pasó? Bueno, podemos ponerlo así. Ya, y eso nos va a devolver. ¿Qué nos va a devolver la expresión? Nos va a devolver un número, que es un integer. ¿Por qué? Porque la expresión, bueno, en sí, ahorita cuando saquemos la expresión, sería que nos devuelva, no sé si podemos ponerle un número o
también podemos hacer que nos saque directamente esta string, digamos. A ver, vamos a pensar un poco. Si sacamos esto como un número, vamos a tener el 3 y ya podemos trabajar con el siguiente paréntesis. Y lo multiplicaríamos por 3 y vamos a volver a hacer lo mismo, solo que calcular expresión debería ser otra función donde le mandemos estos dos y lo sume a lo ya acumulado. Y a ver, le sacamos esto, lo ponemos. Ya creo que ya más o menos sé cómo hacerlo. Si ponemos esto en la expresión anterior y lo multiplicamos, digamos, por 3, nos va a dar un resultado. Luego, este 3 también va a ser un número que va a cambiar, que va a ser la expresión actual. Estoy medio confundido también, a ver. La expresión nos va a dar 3. Lo vamos a multiplicar por 3 y lo vamos a acumular. Una vez hecho eso, la expresión va a ser lo mismo que el acumulador. Claro. Pero algo va a estar distinto. Y a ver, tenemos el acumulador que va a hacer todo esto y luego en la siguiente iteración va a ser lo mismo. Va a ser la expresión, pero esta vez va a ser menos 4, ya no va a ser por 3. Entonces, si este signo es distinto, el acumulador tiene que entrar y detectar la expresión cada vez, porque tenemos que hacer uno para esto, guardar el valor y seguir en el siguiente y así sucesivamente. A ver, está confuso esto. Ya. Tenemos la expresión. Ya, a ver, podemos ahorita entonces sacarlo como una cadena simplemente. Vamos a poner sacar, a ver dónde estábamos. Ya, aquí. Sacar expresión nos va a botar un string. No lo vamos a poner como valor todavía. Nos va a botar un string, ok. Ya. Una vez tengamos esa expresión, lo vamos a poner en una variable que se llame... a ver, expresión string le vamos a poner ya. Y va a ser un string, obviamente. Ya, sacar expresión nos va a devolver un string, entonces expresión string le vamos a asignar eso de la expresión. Y ahora, ¿qué hacemos? Desarrollamos ese sacar expresión. ¿Cómo nos lo va a sacar? Simplemente lo va a recortar. Sacar expresión, perdón. Función cadena punto sacar expresión va a ser lo siguiente. ¿Por qué está pasando esto? Bye, lo autorrellenó mal. Vamos a hacer que nos devuelva un string, ¿cierto? Vamos a poner ahorita el resultado. Va a ser igual a ¿qué? Va a ser a la cadena punto substring, pero como no tenemos una substring sino un arreglo de caracteres, aquí lo que podemos hacer es hacer un cadena. Vamos a tener un string primero. P igual a string. Ya. Tenemos una
Bueno, le vamos a poner cat. La cadena va a ser una string y eso va a ser lo que va a acumular nuestros elementos. Tenemos el inicio y el final. No hay nada que nos dé una subcadena, ¿cierto? Una función acá. Next word, get word, count word, string, e invert, insert char, del char, add char. Ya, no hay. Vamos a hacerle sacar expresión. Donde nosotros vamos a meter un inicio y un final y nos va a devolver una cadena. Entonces vamos a hacer mientras. Aquí vamos a poner, definir dos índices. Bueno, ¿cómo es? I y F. Bueno, podemos enviarlo directamente. Vamos a poner acá. Mientras cadena, bueno, caracteres sub y sea menor, menor o igual que F. Va. Aquí me confundí. Mientras I sea menor o igual que F le vamos a poner. Ya, y vamos a poner aquí mientras do begin y end. Mientras I sea menor o igual a F, vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a acumular todo esto en nuestra cadena vacía, que ahorita cat va a ser igual a vacío. Entonces cat va a ser igual a cat más caracteres sub I. ¿Por qué? Porque I va a ser nuestro contador. Y luego I va a ser igual a I más 1. Ok. Y nos faltó punto y coma. Y 2 puntos. Ya, una vez tenemos la cadena acumulada, porque esto lo que va a hacer es recorrer, ¿cierto? Aquí tenemos la cadena vacía. Luego le estamos diciendo sumar el carácter actual, que el carácter actual, si le mandamos el inicio y el final de la expresión, es el 2. Y luego sería el más, lo que le va a mandar, y luego el 1. Entonces, ¿qué va a devolver esto en sí? Esto lo que nos va a devolver va a ser lo siguiente. Un string que tenga esto, 2 más 1. ¿Ok? Y una vez teniendo eso, podemos poner que eso se calcule. Y podemos calcularlo de la siguiente manera. A ver, ya, tenemos acá la expresión string, ¿cierto? Eso ya nuestra función nos lo va a hacer. Aquí me olvidé poner el result. Que eso va a ser nuestra cadena que acumuló. Ok. Ahí acumulamos. Y luego aquí ya nos va a devolver la expresión. ¿Qué tenemos que hacer una vez tengamos la expresión en una string? Pues calcular. Podemos hacer una función que se llame valor resultado. Bueno, a ver. Calcular expresión ya sería. Bueno, no, es que ya tenemos eso como función principal. Calcular paréntesis le vamos a poner. Calcular paréntesis. Porque eso va a calcular lo que tengamos, lo que le hayamos mandado, ¿cierto? Y nosotros lo que le vamos a mandar va a ser una expresión. Entonces, ¿qué va a tener calcular paréntesis ahorita? Lo que va a hacer calcular paréntesis va a ser lo siguiente. Va a asumir, ahorita vamos a asumir que siempre va a entrar dos valores. Un número, un signo. Aquí pone número, signo y otro número. Esto va a entrar siempre dentro de ¿qué? Dentro de una string. Entonces lo único que va a hacer nuestra función de cálculo va a ser que según el signo multiplique o sume. ¿Ok? A ver, un ratín. Ya.
Entonces, ¿cómo vamos a calcular este paréntesis? Vamos a mandarle la expresión string, porque eso es lo que va a tener de entrada. Como habíamos dicho, va a tener un string de entrada. ¿Y qué nos va a devolver? Nos va a devolver ya el valor calculado. Aquí vamos a poner un entero que sea resultado. A ver. Resultado, vamos a ponerlo acá, resultado. Bueno, no le vamos a poner resultado. Vamos a ponerle... num paréntesis. Porque no necesariamente va a ser el resultado, ¿ok? Ya tenemos eso. Y lo vamos a asignar acá. Asumiendo que hicimos la función, pero ahorita la vamos a hacer. ¿Qué va a tener el número del paréntesis? En sí, eso va a tener lo siguiente. 2 más 1, que es acá, 3, ¿cierto? Ese 3 es lo que nos tiene que devolver la función, en este caso, que es calcular paréntesis. Ahora, tengamos esa función, que no la hemos definido arriba, que ahorita la vamos a definir. Paréntesis. Cadena, punto, calcular paréntesis. Miren, chica, aquí es complicado este lenguaje, pero vamos a definirlo primero porque si no, no lo va a rellenar súper mal. Calcular paréntesis. Ya tenemos ahí. Va a devolver ¿qué? Un entero. Ahora sí va a devolver un entero. ¿Qué va a tener de entrada? Simplemente una string que va a ser expresión. String. Ya, calcular paréntesis. Vamos a ponerlo ahora sí debería rellenar. Vaya. Cadena, punto, calcular paréntesis. Listo, no le pone punto y coma por alguna razón. Pero ya está. Ya tenemos la función lista para realizar. ¿Qué vamos a hacer en el calcular paréntesis? Aquí vamos a asumir que tengamos dos formatos, ¿cierto? Vamos a tener tanto 2 más algo. Aquí vamos a poner los diferentes, ¿cierto? Vamos a tener o 2 más 1, o 2 por 1, o 2 menos 1, o obviamente no va a ser siempre 2, ¿no? O 2, no sé si les dijo división, pero asumamos que tal vez sí. Div 1, ¿ok? En caso de una división. Y en ese caso vamos a detectar cada una de esas. Tenemos que poner el primer... Vamos a definir dos números para hacer la operación. Var A, B y el resultado que quede en C. Y vamos a poner... Ya, esto va a ser A más B va a ser igual a C, ¿ok? Vamos a poner que sean integers. Entonces, si nuestro resultado está así, 2 más 1 o 2 por 1, bla, 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 vamos a ver, ¿qué tienen en común estas tres cosas? Vamos a ponerlo acá, para poder analizarlo mejorcito. ¿Qué tienen en común el 2 más 1, el 2 menos 1 o 2 por 1? Tienen en común tres cosas, bueno, o dos tal vez. Tienen tres elementos donde en todos ellos, en el primer índice, índice 1, tienen un número, en el índice 2 tienen un signo y en el índice 3 otro número. Lo que quiero que vean es los índices. En este momento pueden poner simplemente usar la propiedad de un string y sacar sus caracteres y sumarlos respectivamente. Vamos a ver cómo se hace eso. Se hace de la siguiente manera. Podemos poner que A va a ser igual a qué cosa. A expresión sub 1. Bueno, va a ser, eso nos va a devolver un carácter, pero si ponemos
char to int, o no hay char to int, char to element index, char to byte, char to element, char to byte, char length. Ya podemos poner string to int aquí. ctr to int. Vaya, se definió solo esta cosa. Lo que nos va a devolver si le ponemos la cadena aquí, vamos a poner expresión sub 1. Con eso vamos a obtener el primer dígito. Y si no, vamos a obtener luego el segundo dígito. B, chiquita. La expresión, ¿qué índice teníamos acá? El índice número 3, ¿cierto? Porque ya lo hicimos una expresión más pequeña. Una vez tengamos eso, vamos a usar la variable c para almacenar el resultado. Dependiendo de esto, ahora vamos a hacer un if para detectar si es suma, resta, multiplicación o división. Eso ya simplemente la verdad podría ser con puro ifs. Aquí ponen if expresión sub 2 es igual a qué cosa, a un, o bueno, podrían poner igual que está in un char, ahorita in, y le ponen ahí un cosito con los in multiplicación, digamos, por ejemplo, o suma. Ahorita vamos a empezar con la suma mejor. Then begin y end. Ya, si la expresión sub 2, que es la que nuestra string, y esto nos va a devolver el signo, es una suma, entonces vamos a hacer que c sea igual a qué cosa, a más b. Y si pasa otra condición, vamos a hacer que sea una resta y así sucesivamente. Ahorita vamos a hacer un if para cada caso. Si es suma, si es resta, si es multiplicación o si es división. ¿Ok? Ahora, entonces, si es resta, lo restamos acá. Si es multiplicación, lo multiplicamos. Si es división, lo dividimos. Aunque ahora que lo pienso, creo que esto no sé si va a poder hacer las divisiones porque las divisiones las devuelve como un float, no un integer, pero vamos a intentar. Ya tenemos eso. Aquí faltan 2 puntos. Aquí también. Y aquí también. Y aquí también. Ya tenemos eso. Entonces ahora ya podemos sacar la expresión de dentro, que son los números. Bueno, esto de acá ya nos va a dar el resultado y ahora tenemos que proceder a hacer lo del paréntesis mucho más grande. ¿Cómo hacemos eso? Pues ahorita lo vamos a ver. ¿Dónde estaba nuestra principal? Aquí está. Nuestra expresión principal ya tiene en número paréntesis, va a tener asignado el resultado de nuestro paréntesis. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Pues vamos a ver. Analicemos. Asumamos que ya no tenemos esto. Ya se volvió 3. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos como datos este índice y este índice también. Podemos descartar el índice del principio. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos esa expresión. Y podemos ponerlo como un carácter nuevo. Y a ver, vamos a ver cómo podemos arreglar esto de acá. Podríamos poner que el final avance mientras no haya un número, va a encontrar el 3
y luego lo va a sacar. Si una vez tengamos el 3, ¿qué hacemos? Lo agregamos con el anterior. Si lo podemos agregar con el anterior, luego lo almacenamos y tenemos que volver a repetir el mismo proceso. Mientras F, si es número, detectamos esto, el signo. Podemos formar incluso una cadena con este signo y este que sigue y mandarla al calculador de expresiones, volver a sacar eso y volverlo a mandar al calculador de expresiones. Ya creo que ya sé. Como esto nos devolvió este valor, el 3, lo que planeo hacer es poner acá, ya tenemos este valor final, ¿cierto? Es un índice. Tenemos ese índice, vamos a avanzar otra vez con la misma condición hasta llegar al 3 para poder recuperar su valor. Entonces vamos a tener acá el índice, a ver, este es 0, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a tener el índice 9 como F. Así vamos a tener el 3 y la multiplicación. Entonces vamos a crear un string que tenga nuestro valor anterior y nuestro nuevo número, para poder así formar una string que tenga un 3×3, digamos. ¿Entienden? Luego vamos a calcular eso y vamos a volver a hacer lo mismo. F va a seguir continuando hasta el final, pero en este caso, en vez de hacer, bueno, va a volver a hacer lo mismo, digamos, porque este 3×3 se va a acumular en un, qué sé yo, expresión numérica. Y otra vez vamos a detectar esto, lo vamos a unir a este 3×3 que va a ser un 9. Ese 9 menos 4 va a ser otra string y así vamos a seguir. A ver, ahora lo vamos a explicar mejor entonces. Ya tengo clara la idea. Ya tenemos esto en un número. Mejor vamos a ponerle aquí sus índices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos los índices. Ahorita I está acá. F está acá. Tenemos una variable que se llama expresión, si no me equivoco. Número de paréntesis. Que es el resultado de esa operación. Del 2 más 1 es igual a 3, ese número paréntesis. Ese número paréntesis ahorita va a ser como nuestro número, o nuestro pivote, por así decirlo, nuestro número dinámico, porque va a cambiar en cada uno de los paréntesis. Necesitamos ahorita, creo, algo. Bueno, de hecho no, porque el número paréntesis va a ser nuestro resultado final. ¿Por qué? Porque va a tener lo que tenga en el paréntesis y al final vamos a tener un paréntesis grande que va a tener todo el resultado. Ya tenemos el número paréntesis. ¿Qué es lo que les decía? Que avancemos este ya lo vamos a descartar. F va a avanzar 1, 2, 3. No exactamente, ¿no? Pero mientras no sea un número, el actual. Va a llegar al 3 y ¿qué va a hacer? Vamos a sacar en otra variable, digamos, el 3. Saquemos en, qué sé yo, número N2 le vamos a poner. El número 2 va a ser 3 en este caso. Y lo que vamos a hacer es agarrar el índice de F y también el índice antes de F, porque se supone que va a ser su signo. Entonces, si F es igual a 9, a 9, entonces la cadena sub 9 sería igual a 3, ¿cierto? Lo que queremos es nosotros tener esta expresión. El por 3. Esto. F menos 9 y F menos 1 sería igual a 8.
con esos dos, nosotros podemos ir a nuestra cadena, digamos cadena sub 9 y cadena sub 8, y tener ¿qué cosa? Nuestra expresión. Cadena sub 9 va a tener el 3 en este caso. Y cadena sub 8 va a tener la multiplicación, que va a ser nuestro signo. Y eso lo vamos a juntar en una string, por en este caso tengo un vector de caracteres, y lo vamos a aumentar ¿a qué? Al número en paréntesis, que va a ser 3 por 3. Y luego va a pasar lo mismo, digamos. Vamos a seguir avanzando mientras no sea un número y vamos a volver a tomar 2 y vamos a volver a agarrar en el número en paréntesis. Y a ver, vamos a hacer cómo lo hacemos eso en código. Esta parte de sacar los 2 dígitos de acá, vamos a ponerlo como otra función. Le vamos a poner sacar expresión de la derecha, porque en sí, al principio solamente vamos a tener este valor. En los demás ya no es necesario. Vamos a hacer una función que nos saque este por 3. Esto en pedacitos. El por 3, el menos 4 y así sucesivamente. Que se llame sacar siguiente expresión. Ya. De la derecha. Entonces vamos a seguir con nuestra idea. Vamos a tener acá. Aquí le vamos a meter una cosa que se llaman los parámetros por referencia, si no me equivoco. Que se va a llamar nuestra función, se va a llamar sacar siguiente expresión. Siguiente expresión. Ok. Y en ese caso nos va a sacar, vamos a tener de entrada 2 cosas. Yo digo que tengamos de entrada solamente un índice de comienzo. ¿Entienden? O sea, nosotros le vamos a decir, comenzame a detectar en el índice 8 y sacame toda la expresión. Entonces va a sacar todo esto. Si le damos, digamos, el 5, nos debería sacar esto. Si le damos el 10, debería sacar solo esto. A partir de donde le digamos. Entonces va a tener un integer de entrada, que va a botar un string, que solo va a tener la parte de la derecha, el signo y un número. Ya, vamos a poner eso abajo. Le vamos a poner la función cadena punto sacar siguiente expresión. Listo. ¿Qué decíamos que íbamos a tener acá? Vamos a tener el índice y vamos a sacar ese índice, ¿cierto? O sea, vamos a agarrar esto, le voy a volver a explicar y sacamos esto de acá, pero el índice que le mandemos tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tiene que quedar al final de esto para poder en la siguiente volverlo a usar. Ya, esperen un ratingo, ahorita vuelvo, voy a ir a tomar agua que está seca mi garganta. Ya vuelvo. Buenas, ya volví. Ya, estábamos por la parte de que vamos a sacar ahora la siguiente expresión, ¿cierto? Después de los paréntesis, les decía que vamos a mandarle un índice a nuestra función. A ver, otra vez se colgó. Ya, nuestra función sacar la siguiente expresión va a tener un índice de entrada y ¿qué más? Simplemente eso, nos va a devolver una string que va a ser esto de acá. El índice tiene que cambiar su valor porque si no le vamos a mandar, digamos,
el índice en este caso le vamos a mandar 8. Y luego para sacar la siguiente palabra ya no vamos a poder otra vez. Así que necesitamos que nos devuelva dónde se quedó una vez terminó de detectar. Y vamos a hacer eso. Vamos a ver. Entonces, vamos a ponerlo por referencia. ¿Qué significa por referencia? Significa que la variable que nosotros le estemos mandando a nuestra función se va a afectar. Si le mando un índice, cuando ese índice salga y si lo cambié dentro de esa función, el índice va a tener ese mismo valor, ¿ok? En cambio, cuando nosotros hacemos parámetros por valor y no por referencia, o sea, por valor, simplemente es como una copia del número, no es el valor en sí. Entonces vamos a poner acá arriba que sea por valor. El índice. Ya. Asumiendo que nuestro f va a comenzar, a ver, ¿dónde iba a empezar? F estaba en 6. Le vamos a mandar f más 1 para que empiece a detectar acá. ¿Y qué va a hacer esto? Va a sacar el por 3. Va a tener la misma condición que teníamos arriba. Mientras tenemos que también definir esta cosa de números. ¿Dónde está nuestro mientras? Aquí. Mientras no sea en nuestro valor actual, en un número, lo vamos a iterar y iterar y iterar. En este caso va a ser i. Tan largo. ¿Qué cosa? Sí, es largo, la verdad. Pero sí, es que está largo, la verdad. Porque tiene que detectar expresión. Es que, pero esto voy a hacer creo la última, porque si se dan cuenta, van a llegar hasta el final y luego solo vamos a llamar a la misma función para que haga lo siguiente. Y así. Lo vamos a meter en un while. Simplemente necesitamos esa última y ya va a estar. Ya, este es lo último, ya acabamos, chicos. Ya decía que la cadena lo sacamos en los números. Ya. Tenemos que definir esto también. Vamos a ponerlo otra vez acá. Números es igual a esto. Y es un array of char. Var es números. Array of char. Ya. Mientras que cosa no esté dentro de números, mientras nuestra cadena o nuestros caracteres, mejor dicho, caracteres sub i no estén en números, vamos a avanzar, ¿cierto? Nuestro i. Y va a ser i más 1. De tal manera que al final va a llegar y va a llegar a este valor numérico. ¿Qué pasó? De hecho, tal vez al final podemos hacer la versión corta, porque creo que esto, una vez hecho, ya lo podemos cambiar. Ya tenemos eso, nos va a devolver el índice 9, porque ahí va a detectar un número. Tenemos el 9 en nuestras manos, entonces ya tenemos el número, lo podemos poner acá en una cadena, o simplemente podemos hacer esto. Vamos a formar una string. Ahorita vamos a poner string derecha. Le vamos a poner porque es la parte de la derecha de nuestra expresión y siempre va a ser esa. String. Y string derecha va a ser igual a ¿qué cosa? Al índice cadenas, caracteres subíndice, más lo que era antes de ese. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar lo que es el signo. Ok, aquí algo faltó. Ah, no, está bien. Podemos igual ponerlo aquí una string en vacío, pero no creo que no va a hacer mucho cambio en este caso.
porque no estamos acumulando nada, sino directamente poniéndole el valor. Ok, string derecha es igual a sí misma, vaya, más carácter i menos 1 y carácter i. ¿Qué nos va a dar esto? Este es el signo y este va a ser el número. Entonces lo estamos poniendo en una cadena vacía, así que nos va a devolver eso. Y queríamos que retorne un string, ¿cierto? No sé si le puse en la función eso. Sí, sí le puse. Ya. Entonces vamos a poner que su return o result sea eso, la string derecha. Ya tenemos la siguiente expresión. ¿Dónde está nuestra principal? Calcular expresión acá. Tenemos la siguiente expresión y el número en paréntesis calculado. Estamos listos para comenzar a usarlo. Mientras que va a repetirse esto, a ver si se dan cuenta. Porque a ver, vamos a tener ahorita un número. La expresión de la derecha lo vamos a meter juntos, lo vamos a calcular. Y luego el siguiente y así. Todos estos cálculos van a seguir mientras f sea distinto de la longitud del vector, si se dan cuenta. Porque miren, f va a estar acá, ¿cierto? Luego para conseguir la siguiente expresión, ¿dónde va a estar f? Va a estar en el 4. Y luego ya no va a haber siguiente expresión, así que va a llegar a este 13 y ahí se va a acabar. Y ahí es donde debería estar el final de todo el algoritmo. Ya, entonces podemos poner acá un while. Mientras f sea menor que length de cadena length. Ya. Vamos a hacer to begin y end. Esta misma expresión se la vamos a poner en la última que hicimos, ¿ok? En la que va a recorrer nuestra string de caracteres, porque por ahí después nos queda esto en infinito. And f menor a length.cadena. F es i en este caso. Ya. Esto estamos en la sacar expresión, no. Calcular expresión y ya. Aquí estábamos. Tenemos nuestra condición lista para poder repetir una y otra vez nuestro algoritmo. Y vamos a ver qué podemos poner acá. ¿Qué valor va a estar a nuestra izquierda? Expresión string nos daba, ya, era número en paréntesis. Esa es la parte de la izquierda, ¿cierto? Y está en un entero, el string. A ver, vamos a ver, calcular paréntesis. Son hartas funciones. Vaya, no devolvimos ningún valor, aquí faltaba. Esto devolvía un entero. Y luego el resultado era un entero, que era la C. Ya, ahora sí. Nuestro calcular paréntesis lo que hace es devolvernos la suma cuando le mandamos una string, ¿cierto? Suma, multiplicación o división. Ya tenemos eso, lo vamos a poner acá. Y lo vamos a ver. Lo vamos a multiplicar por esto de acá. Pero para multiplicarlo ya tenemos una función, o bueno, dependiendo de que sea el signo. Entonces podemos poner que tengamos una string nueva. Vamos a ponerle P, donde tenemos strings, aquí. Expresión string. De hecho, podemos usar la misma expresión de antes. Aquí. Vamos a poner expresión string, va a ser igual a ¿qué? A int to str de nuestro número en paréntesis anterior. Más qué cosa.
Y ahí va a entrar nuestra función, la de hace rato, que es la de sacar siguiente expresión. Y lo vamos a meter ahí. Más que, más sacar siguiente expresión, pero de f en este caso. Eso es lo que nos va a dar esto en sí. Lo que nos va a dar va a ser el 3×3 que teníamos ahí. 3×3. Nos los va a juntar en un string, digamos. Por ejemplo, en un... A ver, lo vamos a comentar acá, digamos. Vamos a tener esto. 3×3. Y una vez teniendo eso, ya podemos reusar la función que teníamos antes, porque ya tenemos una expresión aquí, pero en string. ¿Cuál era nuestra función? Era sacar expresión, ¿cierto? Digo, calcular paréntesis. Entonces calculamos paréntesis de la expresión en string. Podemos poner lo mismo exactamente que está acá, de hecho. Va a calcular y va a hacer lo mismo. Y otra vez, mientras f sea menor que el length de la cadena, va a seguir haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Y de hecho creo que ya está terminado esto. El número en paréntesis va a ser el que se transforme una y otra vez para poder ir concatenándolo. A ver, vamos a ver si está bien esto. Entonces ya debería estar correcto. El resultado va a ser el número en paréntesis. Y eso es. El resultado de esto era una... Vaya, tampoco le pusimos. Calcular expresión. Tenía un string de resultado, le pusimos. Ya vamos a poner que sea un string entonces. Vamos a poner que el resultado sea el número en paréntesis, pero transformado a string. Esto de acá tiene lo mismo. Ya, a ver, esto debería dar, pero tenemos varios errores ahorita, los puntos y comas. Vamos a darle compilar para ver qué errores tenemos de escritura. A ver, tenemos error. Oh. Ya, 16 errores. ¿Dónde están los errores? Ya, aquí, ¿qué faltó? Cadena, copia, 2 puntos, caracteres. Tipos incompatibles, dice. No podemos copiarlo. Ya, como no sacamos nada, podemos de hecho usarlo acá. Ya no vamos a copiar la cadena, vamos a reusarla. En vez de usar cadena, copia, vamos a poner caracteres, caracteres. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Qué errores más nos da? Ah, no borré eso. Y 2.1. ¿Qué más? Mientras caracteres sub i no estén números, operator not applicable to this operand type. Esto está bien en sí. No sé por qué error, a ver. Mientras caracteres sub i... Ah, ya creo que tenemos que poner esta cosa de acá. Así. A ver. Algo está pasando aquí. Caracteres sub i tenemos acá. En esto de acá. Y acá tenemos lo mismo. No tiene sentido que no dé. Y a ver, ¿y qué pasa si los ponemos directos así? Es que no tiene sentido que dé así. Vaya, así dio. Bueno, lo vamos a poner así por esta ocasión. No sé qué está pasando, debería dar con las dos formas. Ya, teníamos eso. Aquí faltan puntos y comas, parece. Ya, 2 puntos. Aquí falta lo mismo. Esto de acá no está aceptando que lo asignemos a una variable por alguna razón. For or while loop executes 0 times, dice. A ver, vamos a correr de nuevo.
Es por el not, ¿cierto? A ver. Not, caracteres, sub f. Simplemente estamos haciendo las correcciones para que corra esto. Mientras length de cadena. Ya, este length no es para hacerlo así. A ver qué hacíamos acá. Queríamos saber cuánto medía nuestra cadena. ¿Por qué le puse cadena? Ya, es para saber. ¿Qué dice? Ah, ya. Aquí era caracteres, no cadena. Faltó nuestro resultado. Sacar expresión. Teníamos un resultado de. Vamos a ver qué tiene. String. Es un string. Dos puntos. Ven, eso era el problema. Creo que no va a aceptar esto divisiones. Porque cuando hacen un entero, una operación con enteros, no les acepta el div. Aquí dice que no pueden, no es compatible los enteros y los extendidos. Es por eso que vamos a quitar a ver el if de las divisiones. Vamos a poner como comentario. Eso le preguntan si pueden, a ver si tienen que también tomar en cuenta divisiones, porque si fuera así hay que cambiar un poquito el tipo de dato acá. En ese caso, si fuese división, no le puedo poner lo que se usaba en números, el div. Ah, bueno, sí, ¿no? A ver, vamos a intentar. A ver, vamos a poner div mejor. Es que, bueno, sí, yo creo que sí, ahora vamos a usar eso. Tenés razón. A ver, ya, a ver, aquí falta también el return. Nos olvidamos, string. Es un string. Y que falta 2 puntos. Lo mismo y números, sí, es la misma cosa de arriba. Por alguna razón no nos está dejando ponerlo como variable. Y aquí tenemos que poner paréntesis, el not, paréntesis y todo eso. Bueno, en sí esto ahorita ya no va a servir el de números. ¿Qué pasó ahora? Operator not applied into this operand time. Tal vez estos paréntesis son los... tipos incompatibles. Ah, ya, otra vez puse length cadena. No sé por qué estoy poniendo cadena si es caracteres, si no me equivoco. Ya, caracteres. Caracteres. Ahora sí. Creo que ya. 2 puntos otra vez. Oh, corrió. Bye. Ya, ahora sí, ya está todo. Vamos a arreglar el formulario. A ver, para que carguemos el método. En sí lo que nos hace cargar la cadena es esto de acá, ¿cierto? Cargar cadena. Entonces vamos a crear acá que se llame, no sé, sacar expresión. Resultado de expresión. ¿Qué va a hacer eso? Va a sacar de nuestra cadena. A ver cómo le pone de nombre aquí. Se llama C, ¿no? Ya. C punto, que se llama nuestra sacar expresión, era la principal, ¿cierto? A ver, era la primera que habíamos definido. Vamos a ver qué se llama, no recuerdo. Calcular expresión se llama. Calcular expresión. Y como lo que nos devuelve era un string, vamos a poner que lo muestre en un message box. Esto lo vamos a asignar a una string. Aquí vamos a poner var mensaje string struct string.
Vamos a hacer un show message. Show mod. Show message. Y vamos a mostrar el mensaje en el cual antes de hacerlo lo vamos a asignar, por cierto. Mensaje va a ser igual, 2 puntos igual, mejor dicho. Sé calcular expresión. A ver, está todo bien. Bueno, a ver, veamos. Eso debería dar, robemos para que dé. Si no, igual ahorita lo resolvemos. Pongamos a ver la misma expresión que está en esto de acá. Cargar cadena. Mostrar cadena. Ya la estamos haciendo bien. Resultado de expresión. Is not a valid integer value. Ya, a ver. Está haciendo... está teniendo problemas ahorita con la suma. Entonces vamos a ver qué problema nos dio. La suma está en el primero. Ya. Calcular expresión. Nos vamos acá. Lo primero que hicimos es, mientras no esté en un carácter sub algo, dentro de los números vamos aumentando, ¿cierto? Y eso lo hacía hasta llegar acá. Y luego sacábamos la expresión. Vamos a hacer seguimiento de lo que va a ser, ¿ya? Vamos a poner acá un puntero para poder hacer debug, que es para ver qué hace nuestro código, como prueba de escritorio o algo así. Que corre, a ver. Ya otra vez vamos a pegar la misma expresión. Cargar cadena, mostrar cadena, todo bien. Y resultado de expresión. Ya. Vamos a poner F7. No, tecla F7, ya. Ya llega hasta ahí. Aquí pueden ver ustedes cuando hacen debug las variables. Para hacerle debug simplemente ustedes agarran, el código está así, ¿cierto? Aquí a la izquierda tienen un espacio y ustedes le dan clic donde quieren que empiece a detectar sus variables. En qué línea de código quieren empezar a hacer su prueba. Y le dan en vez del play a este blanquito que dice run. Y eso les va a empezar el debug. Ahorita vamos a ver entonces cuál es nuestro problema. Tenemos i igual a 1, está todo bien. F es igual a todo este número raro, ¿por qué? Porque todavía no le asignamos valor acá. Ya, empezamos, hace un while mientras los caracteres no estén en 0, bla, 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 bla. Nuestro valor numérico. Y debería devolvernos, ¿cuánto? 4. Ese valor deberíamos tener en i. A ver, vamos a ver si llega a 4. 3 y 4. ¿Ven? Lo hizo bien. Llegó hasta el 4. Luego f era igual a i más 1. ¿Eso para qué era? Para obtener este más, ¿cierto? Y luego este valor de acá. Entonces, vamos a ver. Entonces f debería devolvernos 6 en sí. Vamos a ver, uy, si nos devuelve 6. F ahorita está en ese valor raro porque todavía no tiene valor. Le damos F7 y va a volverse 4 como el otro. Bueno, 5 se volvió. Ah, claro, es 4 más 1. Y tendría que devolver 6. 6, bien, correcto. Hicimos el 4 y el 6. Entonces ahora va a sacar la expresión y devolvernos una string. Expresión string debería estar igual a ¿qué? A 4, digo a 2 más 1. Eso debería tener esta cadena. Expresión string, que ahorita está vacía obviamente porque todavía no la hizo la función. A ver, vamos a ver si lo hace correctamente. Definió la cadena como vacío. Ups. Ya, ignoren esa parte. Esas son otras instrucciones que no debieron ver. Estamos en sacar expresión, ¿ya? Hizo ahorita una instrucción rara que no es de Delphi. Hace rato, lo que vieron. Y ahora lo que hace va a ser el while, ¿cierto? Entrar en el while. Mientras i sea menor que f, va a asignar a una cadena vacía los caracteres sub i. Otra vez lo hice mal. Ups. Ya. Si les sale eso mientras debuguean, ignórenlo.
Ahí ven, cadena, primero cargó el 2. Entonces íbamos bien. Luego seguimos, cadena, se cargó con el más. Seguimos bien. Luego se cargó con el 1. Entonces, perfectamente nos va a devolver 2 más 1. ¿Cuánto vale expresión string? Lo que nosotros queríamos sacar, nuestro 2 más 1. Hasta ahí lo está haciendo bien. Ahora, ¿qué está fallando? A ver. Número de paréntesis. ¿Qué se supone que tenía que darnos número de paréntesis? El resultado de esa expresión, ¿cierto? 2 más 1. Entramos y vamos a ver qué hace. Otra vez la fregué. A ver. Ya. Aquí asignamos a A el valor de que de la expresión sub 1. Ahí usamos valores. Ah, no, claro, está bien igual eso. Porque la expresión sub 1 debería tener lo que es el 2. Y se asignó con A igual a 2. ¿Ven? Está bien. B debería ser igual a 1. Ahorita está en 0 porque todavía no se asignó. Apretamos F8 y ya se asigna. Estaba bien. Y luego, si la expresión sub 2 está en ¿qué? En suma, luego hay que sumar. Y C se hace 3. Lo está haciendo bien. ¿Por qué está teniendo problemas? Ya C está dando efectivamente 3. Así que va a retornar 3. Hasta ahí estaba bien. Entonces, no sé, yo pensé que ahí estaba el problema, pero no está ahí. A ver, vamos a ver entonces, sigamos avanzando. Decíamos que esto, el ciclo siguiente, lo iba a hacer mientras no termine F al final de nuestros caracteres, ¿cierto? Menor que el length de caracteres. Entonces vamos a ver qué pasa. F, expresión string. Expresión string en la primera iteración nos debería dar... a ver... Por 3 nos debería dar. Ah, no. Nos debería dar 3 por 3 en una cadena. Ahorita vamos a ver si nos devuelve bien. 3 más 1 se volvió. Ahí está, ahí estamos fallando. 3 más 1 se volvió. ¿Por qué? Pues hoy no sé. Vamos a ver qué está mal. Vamos a volver a hacerlo este debug para ver en qué está fallando. Debí entrar ahí. Vamos a volver a cargar esto y vamos a hacerlo ahorita hasta llegar ahí rapidito. No vamos a hacer uno por uno otra vez. Cargar cadena, mostrar cadena y resultado de expresión. Esto ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se está quedando? Ahí ya. Creo que me salté otra vez mucho. Perdón. Vamos a volver a hacer. Tenemos que ver qué está fallando para poder corregirlo. Cargar cadena. Mostrar cadena. Resultado de expresión. Y ya. Este while lo hacía bien. El otro también lo hacía bien. Esta expresión lo carga bien. Esto también lo carga bien. Ahí es el error. Vamos a entrar con F7. Y vemos, a ver. Nuestro resultado de eso nos debería dar 3 por 1. En string. Nosotros le estamos mandando como I el número 6. El número 6 era 1. Ahí está el error. Teníamos que mandarle F más 1 si mal no recuerdo. No sé por qué no lo puse. Porque si dijimos que si le mandamos 1 nos va a devolver 1 también, ¿cierto? Entonces está agarrando el 3 de sí mismo y otra vez está mandándole su suma más 1 y otra vez está sumando más 1, más 1, más 1, más 1, más 1 en todas las expresiones. Y nunca va a acabar así. Ya, este valor que le estamos mandando no tiene que ser ese. F. ¿Dónde está F? Acá está. Le estábamos mandando sacar siguiente expresión de F. Tenemos que hacer que F se incremente más 1. F
igual a f más 1. Ahora sí va a funcionar en teoría. Vamos a ver. Cargar cadena, mostrar cadena y resultado de expresión. Ahora, ¿qué pasó? Está peor. Ya, si no es eso, vamos a debuguear otra vez entonces. Hasta ahí iba bien. Mostrar cadena, cargar cadena, cargar cadena. Resultado de expresión. Ya todo eso lo hace bien, todo correcto, todo bonito. Aquí es la cosa. F se va a volver 6. Le vamos a aumentar el valor, se volvió 7. Expresión string. Esto va a hacer que la string de la derecha se vuelva vacío. Ya, y aquí lo que nos tenía que devolver era un por 3, ¿cierto? Para sacar la siguiente expresión. Mientras i menor a length, ya está bien. Este i nos tiene que devolver, ¿cuánto? Un 9 tendría que tener. Esta i de acá. Esta i de acá. Vamos a ver si llega al 9. 8, 9. Lo hizo correctamente. Sacamos la string de la derecha, que era string derecha más caracteres i-1, donde i-1 era el signo y i era el número. String derecha está bien, es el por 3 y devuelve la string derecha. Número entre paréntesis. A ver, miren, se está cargando de manera correcta. La expresión en string es 3 por 3. Algo está pasando al hacer el número paréntesis. Ahora vamos a ver qué pasa. Ya lo carga bien. El 1, bueno, el 3 y el 3 debería ser, sí. Si la expresión sub 2 es suma, no lo detecta, no lo detecta. Multiplicación debería detectar, lo detectó. La C debería ser igual a 9. Está bien. Está bien. Volvió a hacer el while. F quedó en 9. Está bien porque el parámetro era por referencia. F sumamos 1, donde va a ser este paréntesis. Está bien eso también. Ahora, ¿qué está fallando? Vamos a ver. Expresión string. Esto lo debería hacer bien. También debería devolvernos, en este caso, el último, el menos 4. Y nos devuelve efectivamente menos 4. Aquí pueden ver, string derecha es menos 4. Ups, otra vez. Ignoren eso y ya. El número entre paréntesis, bien, lo está haciendo bien, ¿ven? Miren, hasta ahorita vamos 9 menos 4. Y eso es perfecto, digamos, es lo que queríamos, 9 menos 4. ¿Dónde está fallando? Esto sería en f va a ser igual a 12. Y luego, ya sé, creo que está fallando. Esto debería ir hasta el último paréntesis. Si el actual número es, si el actual f es un paréntesis, tiene que salirse. A ver, vamos a ver. Porque f va a quedar en el paréntesis cuando se sume. Ahorita está en 12. Va a volver a entrar, pero ya no va a haber que calcular. Y ahí se va a fregar todo. Aquí seguro ya le vamos a mandar F, pero debería salirse, a ver. Número, paréntesis, expresión string y sacar siguiente expresión. No existe siguiente expresión, por lo tanto no va a poder calcular el paréntesis. Claro. A ver qué nos va a dar expresión string. Expresión string nos dio un error. ¿Por qué? Porque no hay siguiente expresión. Y número en paréntesis, pues no va a calcular nada porque no tiene nada ahí en expresión string y ahí es donde da el error. Ya sé dónde está el error. Ya lo hace todo bien, pero aquí nos estamos equivocando en la parte del final. Nuestro f está llegando hasta aquí.
hasta 12. Y nosotros le dijimos en el while que haga mientras sea menor o igual que la longitud. Por lo tanto, si es 12 va a volver a entrar, pero este f se va a volver 13 porque dentro lo aumentamos, ¿cierto? Aquí ponemos f más 1. Va a ser 13. Ese 13 se va a ir a calcular expresión. Como no existe una expresión acá, pues nos va a dar error. Lo que tenemos que hacer es que se salga del ciclo correctamente. Entonces podemos aquí ponerle aquí que sea en vez de f menos length caracteres, podemos ponerle que sea el length de caracteres y le restamos 1. ¿Por qué? Porque asumimos que el último siempre va a ser sí o sí un paréntesis. Y eso ya debería devolver correctamente. A ver, vamos a ver. Cargar cadena y quede peor, ¿no? Otra vez lo mismo. No tiene sentido que dé mal. A ver, into string del número y paréntesis. Porque aquí entra porque 12 es menor que 13. Pero 12, ya podemos ponerle aquí que sea menor o igual mejor. Ahora sí debería funcionar. Tampoco. Bye. Ahora sí no sé qué es. Vamos a hacerlo. Che. Tenemos que hacerlo porque en sí ya está el resultado, solo que está poniendo cosas que no debería. Ya, esto lo seguimos. Expresiones las hace bien. El 3×3 lo hace bien. El 9-4 lo hace bien. Ya sé dónde está el error. Ahora ya se sale correctamente, creo. No, está volviendo a entrar. F es igual a 12. Y length menos caracteres. No tiene sentido que vuelva a entrar esto. Ya. Ya sé qué está pasando. A ver, otra vez. Resultado de expresión. No sé por qué está volviendo a entrar. Si ya le pusimos la condición bien. A ver. F ahorita vale 6. Se suma, vale 7. Luego ahí se cambia, se hace 9. 10. 12. Y el length de caracteres es 12. Bueno, es 13. Pero menos 1 sería 12. Y mientras sea menor o igual... ya. Claro, va a volver a entrar cuando sea menor o igual. Vaya. Claro, aquí va a volver a entrar porque es igual a 12 menos 1. Y ¡pam! Se frega todo. Ya. Ya sé cómo arreglar eso. Bueno, en sí podríamos ahí meterle un 2. Que medio raro va a quedar. O ponérselo al final con un do while. Para que lo compruebe al final. Le vamos a poner ahorita un 2 para ver que sí lo hace correctamente. Ahorita va a darnos otro error si lo dejamos así, porque si se dan cuenta, aquí el número en paréntesis, no, ya lo calculé en la expresión acá. Ya, a ver, vamos a ver si lo hace correctamente. El problema es finalizar la cosa ahora. Todo está bien. Pues vaya que no. Cargar cadena, mostrar cadena, resultado de expresión.
Ya. A ver, vamos, que los caracteres, bla, 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 esto estaba bien, esto estaba bien, esto igual está bien, ya. Aquí lo hace bien hasta qué, hasta cierto punto, ¿cierto? 3 por 3, luego hace el 9 menos 4, número en paréntesis, 9. Debería dar 9 menos 4, 5. 5, está correcto. Ahora no debería entrar. Pero entra. No tiene sentido. A ver. Porque f vale 12. A menos que esto necesite paréntesis para funcionar correctamente. Ya, vamos a arreglar eso. Ups. Vamos a ponerle paréntesis. Parece que es el paréntesis. Si no es eso, algo está haciendo que no salga esta cosa. Ya no es el paréntesis. ¿Qué pasa si le volvemos a reducir algo? Eso ya es muy raro, pero no tiene sentido. Porque, a ver, cargar cadena, mostrar cadena. Ahora se queda en un loop infinito. Bye. Está volviendo aquí a entrar a nuestro while por alguna razón. Y no entiendo por qué. Porque ya está bien, la condición estaba bien hace rato. ¿Qué pasó? Vaya, borré código. Aquí estaba bien cuando le puse menos 2, pero no sé qué está pasando. Vamos a ponerlo, vamos a asignarlo esto a un valor para que no nos dé problemas. Vamos a ponerle longitud. Y vamos a ver mientras f sea menor que... De hecho, creo que esto está en un length de caracteres. Claro, longitud ya está definido. Bye, ya sé por qué no funciona esto. Len. Eso faltó. La longitud de los caracteres en sí no es length caracteres, es longitud porque ya está definido como valor acá, no lo pusieron. Es que es como está hecha la clase en esta forma está. Lo pusieron como un valor en una variable. No sabía que estaba como un valor en una variable. Lo mismo acá entonces. Aquí hay que cambiar que es i sea menor que longitud, ya no length caracteres, sino longitud. Ahora sí tiene que funcionar. Pero vamos a corregirlo bien antes. Ahí era calcular expresión aquí. Longitud menos 1. Ahora sí, debería funcionar. Porque longitud es 13, menos 1, 12. Y va a volver a entrar, menos 2, mejor dicho. Ahora sí. Va. El ejercicio está acá. Cargar cadena, mostrar cadena, resultado de la expresión, 5. Ahí está. Por fin, ya salió. Lo único que faltaba era el while, que yo pensé que el ingeniero lo definía el tamaño aquí en el mismo array, pero resulta que tiene dos variables, una para longitud y una para caracteres, así que eso faltó. Aquí manejar la longitud, la variable longitud. Entonces, a ver, repasando, simplemente al principio tienen que trabajar con el número más pequeño. Y luego llamamos a nuestras funciones, una para sacar la siguiente expresión, una para calcular el número en paréntesis y lo vamos a poner todo en loop. ¿Se entiende? Simplemente sería al principio encontrar este de acá. Luego ese resultado lo vamos a hacer con este de acá
y todo ese resultado con este acá. ¿Se entendió más o menos? Igual en el enlace del video lo voy a poner el link para que descarguen este código por si quieren verlo. Eso sería en cuanto a este ejercicio. Son cuántas funciones, a ver, las que definimos son 1, 2, 3 y 4 funciones. Eso sería. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Lo que más les recomiendo hacer siempre que hagan esto, o sea, lo del ejercicio, es que lo pongan como qué pasos tienen que seguir y en sí, generalmente sus pasos suelen ser sus funciones, digamos. En este caso hicimos el sacar expresión, el calcular paréntesis y sacar siguiente expresión, que creo que esa es la única que no contemplamos en sí cuando lo estábamos planificando, que ahorita vamos a ver qué habíamos puesto. Habíamos puesto encontrar expresión y reconocer signo, que es nuestro calcular expresión. Esa sería nuestra función. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bueno, si no hay ninguna ¿Lo puedes duda. hacer correr de nuevo? Ya, normal para. Ah, Sí. ya. Bueno, bueno, a ver, vamos a poner una expresión cualquiera. A ver. 5 más 4. Aquí vamos a poner paréntesis. 3 menos 1. Bueno, a ver que funcione con esto. Debería dar, digamos. Cargar cadena. Mostrar cadena. Eso te da la expresión. 6. 3 menos 1, 2. Más 4, 6. Ahí está, lo hizo de manera correcta. ¿Funcionaría si le meto un número de 2 dígitos o Eh, más? en ese caso no. Tenés razón. No contemplamos ese caso. Cierto, 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 cierto. A ver, ahorita lo podemos arreglar igual para que funcione para ese caso. A ver, vamos a ver. No, no va a funcionar que yo sepa. Sí, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque solo estamos tomando un número en la parte de tomar número. Entonces vamos a hacer eso, a ver. Esto solo funcionaría para números de un dígito. Vamos a arreglarlo entonces. Calcular expresión, ya estábamos aquí. ¿Qué parte nos saca los...? Ya, esto nos saca la expresión hasta el número final, que sería mientras no sea un número. Entonces tenemos que sacar número por número. Entonces tendríamos que sacar en la expresión, donde dice sacar expresión, desde I hasta F. Ya, a ver, ahí saquemos. En sacar expresión hay que modificar, porque ahí lo que hacíamos era ir y ponerle en una cadena desde I hasta el final, que era caracteres sub I, pero ahora tenemos que hacer que tome todo aquello que sea número. Ya vamos a ver, eso lo vamos a poner como mientras I sea menor o igual que F, ya no va a ser este el final del sacar expresión, sino va a ser mientras I sea menor o igual que F y... no menor o igual que F. Ya simplemente le daríamos el inicio y el final. A ver, vamos a ver. Tenemos que ver cómo vamos a trabajar esto. Vamos a analizarlo. Teníamos nuestro ejemplo acá, acá, acá.
esperen. Estoy viendo cuál de todos estos era. Aquí está, la expresión era esta de acá. Ya, lo que nuestro programa hace es sacar de dígito en dígito. Entonces tenemos que hacer que primero, la primera instrucción tenemos que hacer que lo saque dígito de la izquierda y dígito de la derecha. Y podemos hacer la función que calculada nuestra expresión simplemente debería unir esos dos. Donde ya sé qué podemos hacer, pero sería cambiarlo todo. Ya, si quieren, puedo subirlo en un video aparte esto, porque en sí serían otras funciones y esto lo dejaríamos así hasta ahora y lo subo, qué sé yo, hasta mañana. Y se los pongo igual en el canal y se los paso el link, para que no esté tan larga la ayudantía también. ¿Les Sí, parece bien? está bien. No sé a los demás. ¿Qué dicen los demás? Nada. Bueno, entonces lo dejamos hasta ahí y les voy a subir el video para hacerlo con más dígitos. Este sería solo el método para tener operaciones con un dígito. Lo voy a subir eso hasta mañana y se los voy a pasar el link. Bueno, entonces nos vemos, chicos. Espero que le hayan entendido a esto. Y bueno, eso sería Oye, todo. ¿Sí? disculpa, ¿alguna recomendación para el examen? Les recomiendo que hagan esto de los prácticos, porque generalmente el ingeniero saca de lo que enseñó. Por ahí les dice, dice 3 ejercicios, donde les dice pueden hacer 2 y ya pasan, digamos. Así que, y generalmente de esos 3, suele haber a veces 2 o uno de sus prácticos, digamos. Así que ya estarían como con una regalada, posiblemente. Pero se lo suele inventar ahí en el mismo lugar, así que no hay modelos así. En un año, el año pasado, si no me equivoco, preguntó ese de convertir a hexadecimal, ¿cierto? El que tenían en números, ese preguntó. O uno que convierta a cualquier base, ese también preguntó. A ver, voy a ver si alguno de estos de acá preguntó. Revisar. La expresión aritmética. Posiblemente este de la expresión aritmética también lo pregunte, porque es medio complicadito. Y Ya. a ver cuántas palabras. Tiene una vocal diferente. Y suele hacer así problemas con Capicúa y todo eso también. Así que sería eso. Ya, bueno, gracias. Bueno.